Hola, mi nombre es Cecilia Delgado, soy estudiante de primer año de la carrera de licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Rioja y quiero presentar mi trabajo de la Cátedra de Seminarios de Competencias Básicas, donde teníamos que trabajar con inteligencias artificiales. Particularmente yo elegí la inteligencia de ChatGPT porque es la que más conozco y con la que más me gusta trabajar. Quise hacer una especie de animación básica utilizando la inteligencia artificial que me creó animaciones, yo le dije lo que quería, me creó personajes, yo le dije lo que quería y también utilicé Canva para crear GIF y crear todo el video, digamos. Así que bueno, espero que esté entendible y que se disfrute. Voy a conversar con mi amigo ChatGPT. Quisiera saber su opinión acerca de un texto que trabajamos en clase. Buenas tardes, ChatGPT. ¿Podrías resumir este PDF que contiene el texto La historia de la Argentina secreta? Buenas tardes, Cecilia. Claro que sí. Aquí te presento un resumen general del libro La historia de la Argentina secreta de Iván Carrino. Resumen de la historia de la Argentina secreta, Iván Carrino. Tema central. El autor analiza 2 siglos de historia argentina desde una perspectiva liberal, sosteniendo que el país no está gobernado solo por los funcionarios electos democráticamente, sino por un Estado profundo, compuesto por 3 actores clave: empresarios prebendarios, sindicatos corporativos y políticos cortoplacistas. Este círculo rojo impide el desarrollo económico, sabotea la competencia y perpetúa la pobreza y el estancamiento. Estructura y contenidos principales. Prólogo, Federico Tesoro. Introduce el concepto del Estado profundo como una red de poder real que gobierna desde las sombras, al margen de la voluntad popular y del sistema democrático. El círculo rojo y el Estado profundo. El círculo rojo es una minoría influyente que maneja decisiones clave. El Estado profundo incluye a actores no electos con gran poder, empresarios que buscan privilegios, sindicatos con poder extorsivo y políticos que no piensan a largo plazo. 3 pilares del Estado profundo. Empresarios proteccionistas buscan eliminar la competencia mediante regulaciones y subsidios. Sindicatos que frenan la productividad, obstaculizan mejoras y ejercen coerción para obtener beneficios, muchas veces perjudiciando al empleo. Políticos de corto plazo priorizan el gasto, el déficit y medidas populistas para generar elecciones, sin pensar en la sostenibilidad económica. Para a Argentina con países como Australia, mostrando que la diferencia está en las decisiones institucionales. Analiza el peronismo, el populismo y el neoliberalismo de Menem, explicando cómo todos esos modelos terminaron repitiendo errores. Critica el kirchnerismo, cuestiona el uso del INDEC, el control de precios, el cepo cambiario y la inflación como herramientas de políticas económicas que destruyeron confianza y competitividad. Evaluación del gobierno de Macri, ve con esperanza el fin del cepo y algunas reformas iniciales. Lo compara con Ronald Reagan, aunque señala que el cambio profundo no se alcanzará si no se enfrenta al verdadero poder enquistado. Conclusión del autor. Para que Argentina crezca, necesita recuperar el respeto por las reglas del mercado, reducir el tamaño del Estado, terminar con los privilegios corporativos y crear un sistema económico basado en la competencia, la productividad y la libertad económica. Vaya, es muy interesante. Utilizaré este resumen para estudiar. Muchas gracias. A continuación te presento un informe crítico que contrasta lo expuesto por Iván Carrino en La historia de la Argentina secreta con los acontecimientos reales de las épocas que aborda desde una mirada política, social y económica. El análisis busca determinar si lo vertido por el autor coincide o no con los hechos históricos y desde qué enfoque. Introducción. El libro de Iván Carrino expone una interpretación de la historia argentina en clave liberal, focalizada en las causas del estancamiento económico y el fracaso del desarrollo sostenido. Desde esta perspectiva, identifica un Estado profundo, integrado por empresarios prebendarios, sindicatos corporativos y políticos de corto plazo, como responsables de bloquear reformas pro mercado. Este informe busca confrontar dicha mirada con los hechos históricos reales desde 3 dimensiones: política, social y económica. Enfoque político, entre la representación y el poder informal. Lo que dice el autor:
Carrino sostiene que, aunque en Argentina hay democracia formal desde 1983, el poder real está en manos de un Estado profundo que incluye sindicatos, empresarios y políticos que actúan en defensa de intereses sectoriales y no del bien común. Contraste con la realidad histórica. Cierto, hubo momentos en que el poder sindical, CGT, UOCRA, camioneros, condicionó fuertemente a los gobiernos democráticos, especialmente durante la presidencia de Alfonsín, Menem y Kirchner. Parcial. La visión del autor minimiza el rol de las movilizaciones sociales, la recuperación de derechos humanos, la autonomía judicial parcial y la alternancia política como logros democráticos reales. Omisión. No considera el rol positivo de sectores estatales como CONICET, Universidad de Salud Pública, ni las reformas estructurales votadas por el Congreso, como la nacionalización de fondos previsionales o el matrimonio igualitario. Evaluación. La descripción del poder informal tiene fundamento, pero la narrativa reduce el sistema político a una trama conspirativa, sin matices ni reconocimientos de avances institucionales reales. Enfoque económico, liberalismo, intervención y ciclos. Lo que dice el autor. Carrino defiende el liberalismo económico, critica los controles de precios, la inflación, el proteccionismo industrial y sostiene que los empresarios y sindicatos bloquean reformas necesarias como la apertura comercial o la baja del gasto público. Contraste con los datos económicos. Cierto, los controles de precios mal diseñados como durante el kirchnerismo 2007-2015 y la manipulación del INDEC generaron distorsiones graves y pérdida de credibilidad. Parcial. El autor elogia modelos como el de Reagan o Chile sin mencionar los costos sociales, endeudamiento, desindustrialización o aumento de la desigualdad en los primeros años. Omisión. Minimiza el impacto de factores externos, crisis de deuda, caídas de commodities, pandemia, y no considera la inestabilidad financiera global como condicionante del rumbo económico argentino. Evaluación. La crítica económica de Carrino es coherente desde una perspectiva liberal, pero incompleta si se consideran los múltiples factores que explican los vaivenes económicos de Argentina. Enfoque social, trabajo, sindicatos y desigualdad. Lo que dice el autor. Afirma que los sindicatos obstaculizan la productividad, imponen salarios artificiales que generan desempleo y que los empresarios nacionales buscan beneficios sin competir. Sostiene que el proteccionismo perjudica especialmente a los más pobres. Contraste con los procesos sociales. Cierto, muchos sindicatos argentinos están dirigidos por líderes de larga data con escasa renovación democrática y en algunos casos operan como corporaciones. Parcial. Los sindicatos también fueron clave en la defensa de derechos laborales, jubilación, paritarias, convenios y en la construcción de movilidad social, especialmente durante el peronismo. Omisión. El autor no analiza el impacto social de la desigualdad laboral ni el aumento de la precarización cuando se eliminan regulaciones, como ocurrió en los 90. Evaluación. El enfoque liberal del autor subestima la función de contención social del sindicalismo y no incorpora una mirada integral sobre desigualdad, pobreza estructural y economía informal. Conclusiones. El libro interpreta selectivamente la historia argentina, enfocándose casi exclusivamente en el daño causado por las políticas intervencionistas, los sindicatos y los empresarios prebendarios. Si bien describe con cierto algunas prácticas nocivas del Estado y de grupos de poder, su análisis adolece de falta de pluralismo ideológico y omite avances sociales, políticos y productivos que ocurrieron incluso en contextos de alta intervención estatal. No se puede explicar el fracaso argentino solo desde la existencia de un Estado profundo. Factores como la deuda externa, las dictaduras, la falta de continuidad en políticas públicas y los ciclos internacionales también son determinantes. Es un texto útil para debatir desde una visión liberal económica, pero necesita complementarse con lecturas de historia crítica, social y política que ofrezcan una visión más completa del pasado nacional. En mi propio análisis de este texto tuve en cuenta la formación ciudadana, además de que reconocí virtudes del peronismo y del macrismo buscando un equilibrio. Eso es un gran aporte. En mi informe me enfoqué más en los aspectos técnicos y económicos del libro, pero no desarrollé tanto la dimensión educativa ni esa búsqueda de equilibrio político que vos planteás. Tu mirada aporta una reflexión más humana y contextualizada, que enriquece mucho el análisis. Podríamos decir que mientras yo organizo los datos, vos los interpretás desde una vivencia más cercana a la realidad argentina. Bueno, como conclusión, después de ver todo el resumen y el análisis que hizo ChatGPT, que fue mucho más analítico y organizado, poniendo subtítulos incluso a todas las situaciones en el resumen y en el análisis también,
buscando organizando diferentes disciplinas de lo que iba a tener en cuenta, cosas que yo no hice porque yo no digo simplemente, pero hice un texto argumentativo muy subjetivo al lado de lo que mostró el ChatGPT. Mi trabajo tuvo mi propia opinión, que para mí es algo que me gusta porque yo lo leo a mi trabajo y lo que deduje o lo que reflexioné me gusta mucho. No había tenido ese pensamiento hasta el momento de la lectura, y compartirlo con mi profesora fue algo que disfruté y que creo que no está presente en el resumen y el trabajo de ChatGPT, que obviamente está muy bien hecho, es funcional, pero carece de este lado humano que sí pude darlo yo. Al igual que a lo mejor mi trabajo carece de la contextualización con años que tuvo el ChatGPT, como que señalaba fechas y yo no lo hice a eso. También se nota que es mucho más organizado, yo no fui tan organizada. Lo que noté al comparar ambos trabajos fue que yo volví a retomar un mismo punto, hablaba de un tema, hablaba de otro y después volví a hablar del tema anterior, un poco desorganizado, con lógica, obviamente, porque al hacer mi trabajo intenté ser coherente, pero dentro del análisis del ChatGPT se puede ver bien diferenciado cada contenido. En cambio, en mi análisis y en mi resumen está todo como junto, como relacionado. Al igual que yo lo relacioné con otras cosas que para mí eran importantes, como por ejemplo lo que es la escuela y la construcción ciudadana. Yo lo que enfaticé en mi trabajo fue que era necesario que desde la primaria a los niños se les enseñe la construcción ciudadana, los valores, los derechos, con la misma importancia que se les enseña lengua y matemática, porque yo soy maestra de construcción ciudadana y también soy maestra de matemática, y noto las diferencias de importancias que tienen estas dos materias. Y para mí, si nosotros en Argentina tenemos tantos problemas que provienen desde la ética y de los valores de nuestros representantes o de las personas que están en un nivel más alto o que tienen más poder y autoridad, la problemática viene de cuáles son los valores que tienen estas personas. Y los valores, a mi parecer, nacen en la escuela primaria, en el hogar obviamente, pero se fortalecen en la escuela primaria si se les diera la prioridad que deberían tener desde mi parecer. Así que yo creo que como conclusión final, valoro mucho estar en la época de las inteligencias artificiales. Me gusta muchísimo estar transcurriendo esta época donde tenemos esta herramienta, pero creo que es muy importante tener en cuenta eso, que son una herramienta, no son un ser pensante reflexivo que nos va a dar un producto terminado. Son una herramienta que pueden enriquecer nuestro producto terminado con nuestros tonalidades, no sé, la sazón que le da la reflexión humana, que estas inteligencias con algoritmos y con cálculos y todo lo que quieran nunca lo van a lograr, porque no son seres humanos y no tienen la experiencia de la propia vida del ser humano que nos da esto. Como por ejemplo, yo pude relacionar mi trabajo, la lectura que nos tocó en este trabajo, con mi propio trabajo y con lo que yo había aprendido, y eso una inteligencia artificial no lo va a lograr. Entonces tiene cosas que los seres humanos no, es más metódico, es más organizacional, es más objetivo, y eso nos puede ayudar a enriquecer nuestro propio trabajo, pero no a reemplazarlo. Muchas gracias.